Cuando yo tenía 12 años, mi mamá decide que es tiempo de cambiar de religión. Entonces empezamos a ir a una iglesia cristiana, la cual tenía creencias muy diferentes a las cuales yo estaba acostumbrada a escuchar, o más bien cosas que nunca antes había escuchado. Y una de estas cosas era el tema del rapto, otra era el tema de la venida de Jesucristo, el tema de la salvación. O sea, yo nunca había escuchado este tipo de cosas. Y me acuerdo que el tema de la salvación, de que acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que no te vayas al infierno y todas estas cosas, ¿no? Que fue algo que yo poco a poco empecé a entender. Pero el tema del rapto, realmente nunca le di importancia, o al menos eso yo pensé hasta que cumplí 15 años. Y es que nos habíamos ido a vivir a otro lugar y pues yo recién salida del rancho, jamás en mi vida había escuchado el sonido que hace un avión cuando va golpeando el viento, ¿sabes cómo? O sea, es un estruendo fuerte el sonido que hace. Entonces, esa vez yo estaba sola en la casa, mi hermanito había ido a jugar con un primo y mi papá y mi mamá, mi papá había ido a recoger a mi mamá al trabajo. Total que me acuerdo que se escucha el ruido y yo así de, es que este tiene que ser el rapto. Este tiene que ser el rapto porque a mí me dijeron que se iba a escuchar un estruendo. Y también se iba a escuchar el sonido de la trompeta. Y no he escuchado el sonido de la trompeta porque seguro ya sonó. Y yo no lo escuché porque soy muy despistada. Y ya me quedé. Es que ya me quedé aquí. Ya pasó el rapto y ya Jesucristo se llevó a su gente y ya me quedé aquí. Y yo estaba en modo pánico hasta que veo que va llegando mi papá y mi mamá. Y lo va llegando corriendo mi hermanito. Y yo así de no. Falsa alarma, no es el rapto, porque mi papá, mi mamá, mi hermanito son los cristianos más santos que hay en el mundo y yo sé que si algo así sucedería, ellos serían los primeros en irse, entonces siguen aquí, así que tengo otra oportunidad. Y me acuerdo que fue un tema que poco a poco se empezó a como que a dejar de escuchar, ¿no? Eh, Hasta que recientemente empecé a escuchar nuevamente el tema del rapto. Empecé a escuchar a personas teniendo sueños, compartiendo que Dios les dio un sueño sobre el rapto y que ellos creen que esto va a suceder a nuestra generación, que nosotros vamos a ser los que vamos a poder ver o vivir este acontecimiento en donde Cristo llama a los suyos y que Cristo va a venir a pelear con poder y todas estas cosas, ¿no? Empecé a escuchar a personas diciendo, estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, los últimos tiempos y que Cristo viene pronto y como que cada vez se escucha más y de repente a todo el mundo le da por hablar del rapto. Y yo estoy de acuerdo con algo. Estoy de acuerdo en que estamos viviendo tiempos que la Biblia menciona. La Biblia claramente dice en aquellos tiempos descaradamente, bueno, la Biblia no dice descaradamente, ¿verdad? Pero estamos viéndolo a lo descarado. Todo lo que es malo, todo lo que dice la palabra de Dios que es malo, se le va a llamar bueno. Y todo lo que es bueno va a ser malo. Y si tú no estás de acuerdo a lo que yo quiero creer que es bueno porque es mi estilo de vida, porque son mis creencias, entonces tú eres malo. Entonces esta palabra no fue escrita por Dios, sino que fue escrita por el hombre, no porque yo quiera creer eso, sino porque no me conviene nada de lo que dice de ahí, porque no se aplica a mi estilo de vida, entonces no se aplica a mis creencias, entonces yo no quiero creer en un Dios que es justo, como un padre lo es, que enseña a sus hijos, yo prefiero creer en un Dios que es puro amor. Entonces, este Dios se tiene que acomodar a mí y no yo a él. Estamos viviendo este tipo de tiempo. Tiempos en los cuales lo que es malo se le va a llamar bueno. Ahora, el tema del rapto es un tema que todos estamos esperando con ansias. Ese momento en el cual sabemos que Cristo va a llamar a los suyos y Él va a venir y Él va a limpiar todo, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más temor, va a haber libertad, vamos a poder ser libres, ya no vamos a poder vivir en la esclavitud del temor y del pecado, porque Cristo va a estar reinando con poder y autoridad y su increíble ser, todo lo que Él es, lo va a llenar todo.
todo el mundo va a saber quién es Él y todos lo van a amar y todos lo van a respetar y todos esperamos ese momento con ansias. Pero, ¿qué si tu vida pasa y este momento no sucede? Porque no va a suceder en 10 años, porque no va a suceder en 15 años, porque no va a suceder en 100 años o porque puede que suceda hoy, pero puede que suceda en 100 años. Sin embargo, Dios te llama a su presencia. ¿Sabes que yo estaba leyendo el libro de Mateo, capítulo 25, el cual habla en 2 parábolas al comienzo? Una de ellas es el de las 10 vírgenes, las cuales son estas chicas que estaban esperando a que llegue el novio porque se van a casar, pero 5 de ellas no estaban preparadas, tenían todas lamparitas, pero 5 solamente traían el aceite que la lamparita necesitaba, mientras que las otras 5 traían extra, porque no sabían cuándo el novio iba a llegar. Entonces, las 5 que no estaban listas, se les acaba el aceite y le piden a las otras y las otras dicen, mira, es que si yo te comparto de mi aceite, pues te puedes quedar sin aceite tú y me voy a quedar sin aceite yo, entonces es mejor que vayas y compres. Y en lo que estas 5 fueron a comprar, llega el novio y se lleva las 5 que ya estaban listas, se las lleva a casar, cierran la puerta y estas ya no pueden entrar a las bodas. Y esta parábola termina en el versículo 13, donde dice, velad, o sea, estar atento, estar preparado. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Luego sigue la parábola de los talentos, donde este amo, este señor, se va, pero no sin antes dejar talentos a 3 de sus siervos. A uno le dejó 5, a otro 2 y a otro 1. El que tenía 5, el que tenía 2, deciden invertir estos talentos, entonces estos se multiplican. Sin embargo, aquel que tenía solamente 1, lo esconde, lo guarda. Para el tiempo que llega el amo o el señor, tienen que rendir cuentas. Y él está contento y complacido porque confió a ellos estos talentos y ahora habían sido multiplicados, pero se enojó con aquel que no hizo nada con el talento que le había confiado y lo castiga. Y prácticamente esta parábola habla de que tenemos que estar listos porque un día vamos a rendir cuentas a Dios. Un día vamos a estar frente a su presencia y vamos a rendir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Los dones, los talentos, las habilidades, cada bendición, tu familia, tus hijos, tus finanzas, ministerios, todo lo que Dios te ha dado, que ha sido una bendición, todo lo que Él te ha confiado, vamos a rendir cuentas. Entonces es importante que si va a venir Jesucristo y esperamos con ansias ese momento, pero que si Dios te llama a su presencia hoy, que si Dios te llama a su presencia antes de que la venida de Cristo suceda, ¿estás listo? Si cuando estés frente a Él le vas a decir, Señor, lo usé todo lo que tú me diste, lo usé y trabajé y en todo te glorifiqué y te bendecía y la gente sabía que yo vivía para ti y la gente sabía que yo te amaba y había a algunos que no les gustaba y a otros sí eran bendecidos a través de esto. O simplemente vas a decir, Señor, es que estaba muy ocupado, es que sabes que la vida se interponía, entonces, ¿qué vas a escuchar de parte de Él? ¿No te conozco, apártate de mí? ¿O bien hecho, siervo fiel? Te quiero dejar meditando en esto. Dios te bendiga.